apuntar, yo lo primero que digo siempre se lo digo, traigan papel y lápiz. Ciertamente ahora quedan grabadas las predicaciones, las podrán ver después, pero siempre es bueno pegar una repasada en nuestro hogar. Amén. Y hoy vamos a estudiar unos principios bíblicos. Y yo le voy a pedir que verdaderamente pongan mucha, pero mucha atención. Y quiero que vayamos a Jueces 16. Sé que de este personaje hemos escuchado muchas veces. ¿Saben de quién habla ahí? Sí. De Sansón. Pero es necesario que nosotros aprendamos unos principios bíblicos. Vamos a leer por ahorita capítulo 16, versículo 18. Pero en realidad vamos a leer varios versículos. Y si como hay nuevos en la iglesia, les voy a explicar también quién era este Sansón. Sansón fue un hombre de Dios, muy ungido, usado por Dios de una manera enorme. Este hombre, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios venía sobre él, y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hacía grandes maravillas y prodigios. Cuenta la historia, si usted quiere leerla, la puede leer. Dice que, no se preocupe, que les voy a llevar a estudiar el versículo bíblico. Ahorita solo quiero que ustedes entren al versículo y entiendan quién era Sansón. ¿Me entienden? No se preocupe, ya vamos a leer. Este Sansón era un hombre muy famoso por su gran fuerza y poder, aunque si la fuerza no era suya, sino que era Dios que se la daba. Este hombre en una ocasión entró a Gaza y tomó las puertas, y no eran unas puertas simples, hermano, eran unos portones gigantes, pesaba una maravilla, y dice que la arrancó con todo y pilastros. Se lo echó en sus espaldas y caminó 64 kilómetros aproximadamente. Evidentemente Dios estaba con él, porque ningún ser humano puede hacer tal cosa. Y verdaderamente el Señor usa mucho a las personas. Y vamos a ver quién era Sansón. Era un juez usado por Dios. Él iba a juzgar el pueblo de Israel. Y vamos a ver quién era él. Era un hombre separado para Dios. Él tenía un voto, y se le llama voto nazareato o nazareno. Y muchos no sabrán, posiblemente los nuevos, porque hay varios nuevos, muchos no sabrán ni siquiera qué es un nazareato o qué es un nazareno, qué hace un nazareno y qué cosa no debe hacer un nazareno. Yo creo que vayamos primero a Números 6, y ahí se va a dar cuenta que era el voto nazareato. Dice, el voto de los nazareos. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Déjeme decirle que dice la palabra del Señor que nosotros somos pueblo santo, escogido por Dios. Somos pueblo apartado para Dios. Amén. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre,
de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Para aquellos que no lo sabían ahora, el Señor les está revelando ahí. Por eso les digo, son principios que el Señor revela a través de su palabra. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que nace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, ni siquiera la piel de la uva, escuche bien, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, o sea, en pocas palabras, será apartado para Dios. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Ahora sí vamos a regresar y ahora vamos así ir sacando los principios espirituales que hay ahí. Usted dirá, bueno, eso fue Sansón, fue un juez, etcétera, etcétera. Pero no se preocupe, que también usted es una persona apartada para Dios. Este hombre Dios lo cogió desde el vientre de su madre, le apareció a su madre y le dijo que iba a concebir un hijo. Ella era estéril y le dijo que lo iba a llamar de Sansón, etcétera, etcétera. Le dijo qué cosa no iba a comer y qué cosa iba a hacer. Y con el tiempo él fue creciendo y llegó el día de que, vamos a ver aquí, Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas. ¿Se recuerdan que no tenían que ser un nazareno? No se tenía que cortar el cabello. ¿Por qué sucedió eso? Hubieron tantos factores que él fue cometiendo. Y a la larga cayó en las manos del enemigo. Cada uno de nosotros es apartado para Dios, es usado por Dios, está lleno del Espíritu Santo hasta que uno comienza a flaquear, a bajar la guardia, a hacer lo que otros hacen, menos a lo que lo llamó Dios. Y por eso es que hoy quiero que entendamos este mensaje y le abramos el corazón a nuestro Señor, porque hoy en día eso es lo que está sucediendo en las iglesias. Decimos, hoy no sentí la presencia de Dios porque no sé qué le pasó al pastor. Esta es una relación entre Dios y tú. Mi compromiso es velar sobre ustedes, hacerles ver a ustedes. Pero si es mi mensaje no va a hacer efecto. Pero si el mensaje es de Dios y las palabras son de Dios y usted le abre su corazón, téngalo por seguro
usted va a ser cambiado completamente y va a estar jugando con las cosas de Dios. Porque Él dice crecer espiritualmente todos los días. Es un mandamiento que el Señor dio. No le hermano, parecemos niños. Entiendo y comprendo a aquellos que son recién nacidos y tendrán 5 meses, 6 meses en el Evangelio. Pero los que ya tienen 7, 8, 10, 15 años en el Evangelio y empiezan a decir tal cosa, el Señor verdaderamente tiene misericordia sobre nosotros. Y hoy nos abrirá los ojos. Hace muchos años, yo prediqué de esto, hace muchos años, y el Señor puso en mi corazón, háblales. Háblales este mensaje. Y yo les abriré los ojos. Así que prepárese. Y vamos a ir viendo cómo es que Sansón va perdiendo sus guedejas una por una. ¿Saben qué son guedejas, no? Son trenzas. Las trenzas. Vamos a ver las 7 guedejas de Sansón, cómo fueron cortadas en un sentido espiritual. Porque estos son principios espirituales revelados por el Señor a través de su palabra. Para que usted abra los ojos y no eche culpa a nadie, sino que lo que usted está pasando son consecuencias de su desobediencia o de su descuido. Amén. Yo quiero que vayamos a Jueces 14, de ahí vamos a empezar. Jueces 14. Acuérdense, este fue un hombre que Dios apartó para él. ¿Dios lo apartó a usted? Amén. Entonces obedezcan y no desobedezcan. Dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y el padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Esta que deja yo le he llamado el yugo desigual. El pueblo de Israel tenía muy claro un mandamiento del Señor. El Señor le dijo que no fuera a tomar mujer de ningún pueblo, sino que de su propio pueblo, de su propia familia. A veces hay inquietudes en los mismos hermanos de la iglesia, y en vez de buscar o decirle al Señor que le provea la mujer que quiere que sea para él o para ella, ellos van a buscar afuera. Ella dice: porque ella me agrada. Dice, traducido correctamente sería: ella me parece bien, me da la gana. Me da tanta tristeza ver a personas que vienen a la iglesia y ponen sus ojos en esos demonios que andan allá afuera. Perdóneme que les diga de esa manera, mas es así.
Gente que le está sirviendo a Dios y dicen que aman a Dios y que ponen en primer lugar a Dios, y cuando vemos, son atraídos porque sus ojos vieron algo que le agradó y le pareció bien, y no escuchan la voz de Dios que dice: ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el Señor Jesús con Belial? ¿Qué tienes tú que andar poniendo tus ojos en los que no son hijos de Dios? ¿Qué tienes tú que andar viendo a esos que andan en desobediencia? Porque me agrada, queriéndole dar gusto a nuestro cuerpo, en vez de pensar en las consecuencias que vendrán después. Y después andamos llorando: ay Señor, pero ayúdame, mira el Señor, el siervo que me diste, mira mi esposo, mira mi esposa. Y son gente perversa que no aman a Dios. Y después viene usted llorando: pastor, ayúdame, salve mi matrimonio. Si no aman a Dios, no se aman a sí mismos y no te van a amar a ti. Entonces tú, ¿por qué lo pones en primer lugar a Él? ¿Por qué tú haces yugo desigual con la persona que aborrece al Señor? Bueno, no le costó mucho, ¿va? Gente alejándose de Dios, atraídas por alguien del mundo que le sirve a Satanás. Y después andan hablando de la iglesia. Cristo la única es la esperanza. Y después se terminan enojando con el pastor: no, que el pastor, que no, que aquí, que allá. Hermanos, debemos conocer los principios espirituales para nuestro propio bien. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, aleluya. Ese yugo le llamo el yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Sea usted convenciendo a la gente que vengan a la luz, no las tinieblas hacen que se convenzan a aquellos que son luz. Al contrario están haciendo. Que Dios ayude a cada uno de nosotros. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y si vamos siguiendo y si usted sigue leyendo, va a llegar al capítulo 8, al versículo 8, perdón, y dice: volviendo después de algunos días, cuando él regresó, cuando él iba a buscar a esa muchacha, dice la palabra del Señor, si usted lo lee del 4 al 8, dice que él iba y se apartó y vio un león. Y dice que mató al león. ¿No dice así la palabra del Señor? Sí. Y dice el 5: y descendió Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Pero miren qué tremendo, el Señor le ayudó en un momento muy delicado. Se quedó el león muerto, se fue él, pero dice que después él regresó. Y el 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, la esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en su mano, se fue comiéndolo por el camino. Escuche bien, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les
dio también a ellos que comiesen. Aleluya. Ahí vemos la segunda guedeja cortada de Sansón. Estaba prohibido tocar un cuerpo muerto. Y vemos a Sansón que no obedece al Señor. Y vemos ahí que un principio espiritual, hermanos, que incluso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque esto es algo espiritual. ¿Qué tiene que ver usted con esos muertos espirituales? ¿Y qué tiene que estarse relacionando usted con esos muertos espirituales que a la larga terminan contaminándolo a usted y usted termina contaminando a los demás? Pensaron que como Dios lo ha usado predicando, como Dios lo ha usado en la oración, pensando que usted estaba bien seguro en las manos del Señor, y viene y se aparta y va a ver, esos son muertos, porque así lo llama la Escritura, muertos, sin Cristo están muertos. Dice que nosotros antes de que viniéramos al Señor estábamos muertos. Jamás un muerto le va a dar vida a usted. Cuando usted tiene contacto con estas personas y ellos empiezan a hablarle, le incomodan a usted. ¿O no es así? Pero cuando usted pasa mucho tiempo con esos muertos que no tienen vida, empiezan a contaminarlo y usted mismo se va a dar cuenta después que usted está muriendo también y va a contaminar a otros. Hay personas que vienen a la iglesia y ya están contaminados de muerto y pasan, tocan alabanza, predican, pero se siente cuando ya están muertos espiritualmente. Y cuando es así, hermano, duele. Y aunque si duele, en muchas ocasiones me toca decirles, tú apestas a muerto. Yo no puedo estar contigo. Aunque si hablan bonito, pero están contaminados desde adentro. Y ellos no se dan cuenta, pero ya sale el hombre de Dios. Y si algo me puso el Señor en mi corazón, esta obra es de Dios. Esta obra es una obra viva. Esta obra es obra de vivos y no de muertos. Esta es obra del Señor, de que da vida. En ocasiones han dicho, no, porque el pastor no deja predicar, lo que pasa es que ya están muertos y hieden. Y aquí no pasarán si no tienen vida. Y si no tienen comunión con Dios. Y si no cuidan su testimonio. Y si ustedes se andan revolcando con todo lo de afuera, no pasará. Si usted no es un vaso de honra para el Señor, lo siento mucho. Dice la palabra que los vasos de deshonra son rotos. ¿Entendimos? Hay personas en la iglesia que están muertas y no se han dado cuenta. Pero los que están alrededor se dan cuenta por su olor. Cuando alguien se baña, usted se da cuenta, ¿no? Que cuando no se baña, cuando el Señor se apartó de ti, ese muerte espiritual, y se siente.
el Señor contigo. Las palabras que salen son vida, dan aliento, te sustentan y te cambian para bien. Aleluya. Amén. Y seguimos adelante. En el versículo 10 dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solía hacer los jóvenes. Porque así solía hacer los jóvenes. La tercera ideja que fue cortada de Sansón fue la abstenencia del fruto de la vida. En el oriente no había una fiesta, hermano. Cuando habían banquetes, ustedes mismos vieron al Señor Jesús en la boda de Caná, ¿qué sucedió? Él transformó el agua en vino. Y él le era prohibido tomar vino. Ni siquiera uva. Ni siquiera la cáscara, lo viejo, nada. Pero él lo hizo, ¿por qué? Porque así lo hacían los jóvenes. Y muchos en la iglesia hacen cosas porque otros así lo hacen. Porque en otras iglesias hacen así, hermano, y usted no sabe si lo que están haciendo allá está bien o está mal. Muchos de las iglesias hacen los de afuera, porque ellos así lo hacen. ¿Qué cosa nos interesa a nosotros que lo que ellos hacen? Y no nos interesa lo que Dios dice que hagamos. Porque así lo acostumbraban a hacer los jóvenes. Muchas cosas en la iglesia lo hacen porque ven hacer a otros menos lo que dice Dios. Si Dios te dice abstente de eso, o sea, no lo hagas, no lo haga por el amor de Dios, hermano. Si Dios dice no lo hagas, no estés compartiendo con gente que no es cristiana. ¿Por qué lo haces? Ahí están bebiendo, contando chistes que no tienen que ver nada con nosotros, aunque si los llamen religiosos, nosotros no los vamos a contaminar porque ellos así lo hacen. En una ocasión fui porque me invitaron a una fiesta así, y cuando yo vi lo que estaba sucediendo ahí, dije, nunca más regreso yo a este tipo de cosas. Y siempre se lo he enseñado, y todavía hoy de la iglesia hay personas que van a compartir con gente del mundo, a hacer de lo que ellos hacen, a reír de sus chistes, contaminándose porque ellos así lo hacen. Ustedes tengan mucho cuidado con hacer lo que el mundo hace o lo que otras iglesias hacen. Usted cuídese lo que Dios dice en su palabra que hay que hacer y que no hay que hacer. ¿De qué me debo abstener y de qué cosa puedo hacer? También dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Después habrán consecuencias y después usted se va a estar quejando del pastor, de los líderes y de todo. Y el problema no es ni el pastor, ni el líder, sino que es usted. Porque anda haciendo lo que otros hacen. Aleluya. Seguimos adelante, hermano.
Y vamos al capítulo 16. Y aquí me duele tanto, tanto, tanto. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer, ¿qué cosa? Ramera, prostituta. Y se llegó a ella. Todos sabemos que en los términos bíblicos, cuando dice se llegó, quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Esta cuarta queja que fue cortada de Sansón le llamamos la pureza sexual. ¿Cuántos que dicen ser hermanos se revuelcan con mujeres de afuera? Incluso adentro no se puede hacer si no están casados. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros clama y dice: este es el templo mío, de mi Padre y del Hijo que compró con su sangre preciosa. Y tú te estás revolcando con mujeres, profanando el templo de Dios. Como si nada te importara. No, es que todo así lo hace. Tan bonito que es, tan rico que es, ¿no? Sin vergüenzas. Y después se enojan con el pastor cuando se lo dice, ¿no? Yo me puedo imaginar al Espíritu Santo dentro de nosotros, gimiendo para que no lo hagas, y tú no lo escuchas. Y si lo escuchas, lo ignoras. Te dice: no lo hagas. No lo hagas. Gente que dice ser cristiano viendo pornografía. Gente que viene todos los días a la iglesia porque tiene que venir, pero conviviendo con gente que no son cristianas, o cristianos con cristianos que viven unidos. Y el Espíritu Santo dice: ¿por qué lo haces? Gracias. Y después decimos: pero cuando llego a la iglesia no siento la presencia de Dios. Por supuesto que no la sientes. No le eches culpa a nadie. No le eches la culpa a nadie. Pureza sexual, hermano. Para tener relaciones sexuales solo puede ser en el matrimonio. Son bendecidas por Dios. Puede decirlo cuantas veces quiera, hermano. Porque el matrimonio fue instituido por Dios. Pero fuera del matrimonio no. A Él no le agrada. Si ustedes ven que yo me salen lágrimas, no creen, hermano, que es porque soy llorón ni nada, pero sí me duele. Sí me duele cuando tratamos mal lo que es de Dios. Porque este cuerpo lo compró con precio de sangre. Y si Él me dice que yo no debo tener ese tipo de relaciones, no lo debo tener. Debo honrarlo a Él. Debo glorificarlo en mi cuerpo. Amén. Aleluya. Aleluya.
Un pecado, hermano, lo conlleva a otro pecado. Una mentira lo lleva a otra mentira. Una relación sexual la lleva a otra relación sexual. Una ofensa lo lleva a otra ofensa. Y así sucesivamente vamos entristeciendo a nuestro Señor. Y aquí hay algo que quiero que pongamos atención. Del capítulo 16, versículo 4 al versículo 20, y esto se lo voy a dejar a usted para que lo lea en su casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo van a leer? ¿Lo van a estudiar? Sí. Acuérdese que dijo amén, ¿eh? Del versículo 4 al versículo 20 dice Sansón y Dalila. Dalila y Sansón. Sansón dice a Dalila y Dalila dice a Sansón. Pero no vemos un solo versículo donde dice Sansón pregunta a Dios. Dejó fuera completamente a Dios de su vida y de sus conversaciones. La quinta oreja que fue cortada a Sansón fue la comunión con Dios. Que le quiten todo, hermano, pero no su presencia ni la comunión de Dios. Porque después a usted le van a estar contando, Dios hizo esto, pero y usted va a estar fuera porque usted dejó fuera a Dios y perdió su comunión con Dios. Y después venimos llorando a la iglesia, pastor, ore por mí. Por favor, le ruego y le suplico, restaure mi vida. Yo no le puedo dar nada. El único que le puede dar con 5 minutos de conversación con el Dios Todopoderoso le puede cambiar su vida, le puede cambiar su destino. No venga rogando porque yo ore por usted. Órele al Dios Todopoderoso que puede cambiar su vida. No pierda su comunión con Él. Y deje de estar diciendo, no se siente la presencia de Dios, porque es usted que la ha descuidado, no el pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Hablaste tú con Él hoy? ¿Le preguntaste si te miraba bien como venías hoy? ¿Le preguntaste si no se ofendía? Le dijiste, te amo, Señor. Le dijiste, llévame por senda de justicia. Y no le dijiste, apártame de todo mal. Donde yo vaya, ve conmigo como tú lo dijiste. Cuando oremos, hermano, no oremos solo de rodillas, sino que cuando caminemos, la comunión de Dios debe estar todo en cada momento. En nuestros trabajos, en nuestro lecho, cuando los levantemos, cuando los acostamos, en las madrugadas. Pero nuestra comunión con el Señor no la pierda, hermano. No, pero que porque el siervo lo usa. Sí, pero también te puede usar a ti. ¿Acaso Dios no te puede usar a ti? ¿Acaso? Y eso es lo que me encanta cuando dice que Dios a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y al que no sabe hacer nada para deshacer lo que no se puede deshacer, mostrando que es Él en todo
No pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Dios, tu confianza en Dios, tu comunión con Dios. Amén. Santo. Y verás tu vida cambiar en gran manera. Gloria al Señor. Si tu comunión está, no se sienta ofendido porque hoy lo estoy regañando, hermano. Siéntase gozoso porque el Espíritu Santo es que le habla a usted. Porque Él lo que quiere que usted se sacuda. Si el Espíritu Santo obró hoy y esa palabra queda grabada en sus corazones y en sus mentes, usted ya no va a descuidar la presencia de Dios ni su comunión con el Señor. Vamos a poco a poco a entender. Yo siempre me hacía preguntas, ¿no? Señor hermano, ¿por qué Sansón se dejó engañar? Porque se descuidó en gran manera, pero también había un problema muy serio en él. Y yo creo que regresemos al 14:20. Y dice así: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. En el corazón de Sansón había una herida tan profunda que lo conllevó a hacer que perdiera el discernimiento del bien y del mal. Su sexta guerra fue cortada, perdiendo su discernimiento. Un corazón herido, hermanos, fácil se puede infectar. Si usted no viene al que lo puede curar, déjeme decirle que terminará muy mal. Se infectará y morirá, por cuanto no buscó al que lo podía sanar. Porque muchas veces, cuando hieren nuestros corazones, actuamos enojados y no discernimos ni lo que decimos ni lo que hacemos. Después de haber causado tanto daño, después de haber creado tanto problema, nos damos cuenta de que nos equivocamos. El pecado, hermano, llega a que usted pierda ese conocimiento del bien y del mal, dejándolo completamente sin entendimiento. Es triste poder hablar con personas que Dios lo usó tanto en un tiempo y poder hablar ahora con ellos como están muertos completamente sin discernimiento. Ahora lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y no quiero que eso suceda a ninguno de ustedes, ni a los que lo están escuchando. Para unos dirá es locura, pero para otros se darán cuenta de un principio espiritual que hay ahí. Cuando alguien se está revolcando y revolcando y revolcando en el pecado, pierde completamente el discernimiento del bien y del mal. ¿Entendimos, hermano? Vamos al 16. 16. La séptima guerra de Sansón.
Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Cuando alguien está presionando y presionando y presionando, te lleva a una mortal angustia, habiendo perdido ya el discernimiento, habiendo perdido la comunicación con nuestro Señor. Nos lleva a cometer más errores. Dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Vemos como ahí el hombre de Dios, el ungido de Dios, le conseña completamente su corazón y se lo abre al enemigo que tanto quiso engañarlo. Dice que lo engañó 3 veces y siguió angustiando. Hermano, no debemos ceder a la presión del enemigo y conseñarle nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si tú le conseñas la llave de tu corazón al maligno, tenlo por seguro que te va a destruir completamente. Y después él va a estar riéndose de ti. Va a estar riéndose de ti, burlándose de ti. Y te va a decir, él ahí, el ungido de Dios, mírenlo cómo está. Y tú, llorando, porque descuidaste la presencia de Dios. Porque lo que Dios te dio, tú lo tenías que cuidar y no lo cuidaste. Le abriste las puertas al enemigo y lo dejaste entrar. Y ahora te has reducido en angustia, destrucción, dolor, tristeza. Y tú dices, pero no siento la presencia de Dios. Yo creo que vayamos siempre dice 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Vemos cómo el enemigo se burla cuando te derrota. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame a él y hazme palpar las columnas. Y todos conocemos la trágica muerte de Sansón. Pero dice, si usted lo sigue leyendo, dice que a Sansón le empezó a crecer el cabello. Y él le pidió una cosa más: matar todo lo que estaban ahí, lo que había sido juguete, y morir él también. Y en la Biblia encontramos que ha sido el único que ha pedido morir y le ha sido cumplida. Ahora vemos hombres que dicen que quieren morir y Dios no le da la muerte, entonces no es salvo. Ya perdió la comunión con Dios. Pero siempre Dios da una oportunidad. Yo creo que se pongan de pie.